Gracias Mariano, gracias Cecilia por estar. Y ahora contamos de qué va Lo Indecible. Por favor, Tete. Hay una novela extraordinaria de Ricardo Piglia del año 1980. Yo todavía tengo la primera edición. Allí un personaje, un polaco, Tardeschi, hace una pregunta interesantísima, en plena dictadura. ¿Cómo hablar de lo indecible? Tardeschi habla de su tragedia, del drama del que escapó. Y dice, Auschwitz es lo indecible. José Pablo Feynman, después de releer esa novela, dice, nuestro Auschwitz fue la ESMA y uno de los tantos 814 centros clandestinos de detención. Es una novela donde se habla por primera vez en un texto escrito en la Argentina de los desaparecidos. Es más, se podría decir que toda la historia y la tensión está construido para hablar sobre los desaparecidos, pero no se menciona la palabra desaparecidos. Con Walter Alegre, querido amigo, y con Marina decíamos, a 50 años de producido el inicio del golpe cívico-militar, hay que indagar en nuestra literatura cómo se narró y cómo se está narrando no solamente aquello que nos hicieron, sino que nos siguen haciendo al interior de nuestras vidas colectivas e individuales. La literatura reinventó el lenguaje porque, como decía Teodor Adorno, es imposible el lenguaje después de Auschwitz. Solamente este bocadito. No hay una palabra para decir qué le pasa a alguien que pierda a su hijo y a su hija en los idiomas. Hellman, en Carta Abierta en el 80, dice deshijado, deshijándome, desmadrecía, padrecimiento, y le pone además la barra como cortando, como rompiendo. Hay un lenguaje después de la ESMA. Ese lenguaje está en la literatura. Para ver de qué se trata, ¿arrancamos? Dale, por favor. La novela de Cecilia es una memoir y hay algo de los recuerdos vinculados a la familia y las semblanzas de los tíos y las tías. Y Mariano decía antes, me da un poco de vergüenza, algo así, en relación a tanto correr. Y en ese punto, más allá de lo que vos decías de, bueno, voy a leer algo distinto, hay algo vinculado, me parece, a lo autobiográfico en las dos novelas, de diferente modo, pero que los dos están basados en recuerdos en un punto. Mariano, bueno, porque reseñé tanto correr y me lo contaste, bueno, tu mamá fue presa política y hay muchos rastros de tu historia tramados y por supuesto ficcionalizados y vueltos literatura en tanto correr, así como en Nombre de Familia están tus tíos, que también hoy Cecilia me decías que los nombres, casi todos tienen sus nombres verdaderos, por decir así, pero también hay una pátina y una trama ficcional y literaria. Los dos trabajaron con cuestiones biográficas y lo primero que quería preguntarles, así como para despuntar la noche o la tarde, esta tarde gris, es ¿qué particularidades tiene esto de trabajar con retazos autobiográficos? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo que más les costó escribir por ahí? Yo creo que para mí, la literatura siempre es en un punto todo es biográfico, pero en este caso es cierto que había algo que era más biográfico porque son mis tíos, porque es mi historia, yo estuve exiliada, mi familia fue militante revolucionaria, de distintas, ¿no? Y esto un poco se habla, pero a mí lo que más me costaba, y quizás la manera en la que elegí escribir este libro, era contar la historia de mi familia, básicamente, ¿no? Era como, bueno, para mí era inabordable. Y en un momento cuando escribí decía, no me interesa contar la historia de la familia, sino contar retazos, momentos del vínculo con los distintos tíos o tías, frases que decían, especialmente la madre está ahí entramada, pero frases que decían todos, y quedarme en esos retazos. Entonces ahí, para mí, eso fue una manera también de salir
del tema del recuerdo, de lo biográfico, porque yo lo que hacía era quedarme con algún momento del vínculo que era del recuerdo ínfimo, mínimo, porque además también con esto de ir a México, yo me fui primero con mi mamá a Venezuela, después a México, entonces también estábamos separadas de la familia, teníamos momentos de que nos encontrábamos y era todo un quilombo para mí, la memoria es un quilombo de esos años, porque veníamos a Argentina, nos volvimos a ir, era un quilombo. Entonces también fue quizás la manera de poder escribir este libro fue quedándome en esos pequeños momentos o escenas del vínculo y detenerme ahí y rondar eso y a ver qué iba pasando, hacer como buscar un desarrollo, pero que se iba a dar en la escritura. O sea que para mí eso no tenía que ver tanto con lo biográfico, sino era lo que en la escritura iba sucediendo. Y esa fue una manera que yo creo que me inventé para abordar, por la dificultad quizás, ¿no? por la misma cuestión, por la misma dificultad. Creo que más que nada tenía que ver con el olvido, con lo poco, el escaso recuerdo, las escasas fotos, la escasa materialidad. Entonces era cómo sacarle jugo a esto que es muy escaso, que yo tengo. Esto que tengo de mi familia, de mis tíos, que era muy importante, pero es muy escaso. Entonces creo que la escritura tuvo que ver con eso. Bueno, me quedo acá, me quedo en esto chiquitito, poquito, y acá doy vueltas a ver cómo se despliega, cómo se desarrolla en la escritura. Y después paso a otro momento, a otro retazo, yo le llamo. Y es interesante porque creo que hasta está dicho así en Nombre de Familia, pero la narradora, que es una especie de alter ego tuya, que es tiene sus recuerdos de infancia, no es la que mejor recuerda, ¿no? Hay algo de esto de, no es la que más recuerda a la familia. Entonces, de alguna manera deja en claro por ahí la imposibilidad de que haya un relato familiar, un único relato familiar, porque la que nos lo está contando no es la que mejor se lo acuerda. Eso me pareció una genialidad también. Y ahí me parece que hay el sentido también de la pluralidad de miradas y voces y puntos de vista que son fundamentales para acercarnos a lo indecible, porque no hay una sola manera de contar. La generación de ustedes le incorpora lo que hubiera sido imposible en otra generación, el humor, la distancia y además esto que vos decís, cómo rellenar los baches de lo que no se sabe y de los adultos que frente a tu infancia o adolescencia tampoco te lo contaban todo, ¿no? O sea que también es un método de investigación y un punto de vista. Exacto. Sí. Y es una manera de trabajar. Bueno, trabajar con esto. ¿Cómo trabajo con esto? ¿Cubro los baches o hago otra cosa, que es quedarme rondando? Y ahí lo que pasa. O sea, no iba a averiguar, yo no fui tanto a investigar lo que no sabía, lo que no me dijeron. Bueno, algunas cosas le pregunté a mi madre siempre me decía, no me acuerdo. Entonces, era como que había un imposible ahí, ¿no? De hacer ese registro. Entonces, la novela no pretende ser eso. Eso es como que fue lo que un poco traté de trabajar. Pero se respira ese aire de familia exiliada. Y de familia diezmada también, ¿no? Porque además hay tíos acá en La Plata secuestrados. Claro, sí. Yo cuento el secuestro de 2 tíos. De un tío que lo secuestraron acá en el subte de la estación Uruguay, que tenía la placa, y dicho ahora la han sacado la placa, porque cuando hicieron las reformas estaba la placa en el piso, la sacaron, la habían puesto en el subte y ahora la sacaron. Sí. Pero acá en Uruguay, o sea, cada vez que paso yo me acordaba, era como, acá, sí. Y otra tía que cuando secuestran a mi tío, que él era militante, mi tía también militante, pero menos orgánica, fueron a allanar la casa de mi abuela y mi tía estaba en esa casa y también la secuestran unos días, ¿no? Ella menos. Pero llega a estar en la ESMA. Pero es eso, o sea, yo sé esto que les digo, después no mucho más, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué hacer con eso poco, esa escasez, ¿no? Esa pobreza, en cierto sentido. Y eso está contado también, que es la tía Ceci además, ¿no? Que es la que tiene el mismo nombre tuyo. Claro, yo llevo el nombre. Que la tía Ceci nunca cuenta qué pasó en la ESMA. Claro. Que tienen como algunos... Claro. Suponen...
Sí, porque mi madre contaba, claro, mi tía Ceci allanaron la casa de mi abuela, se la llevaron, estuvo primero en la policía, después la llevan a la ESMA, la interrogaron en la ESMA, bueno, todo lo que nos imaginamos que habrá pasado, pero ella no contó nada, y no sé si a su marido, digamos, pero a las hijas no contó, como que no contó en la familia. Y mi madre hacía un relato que era un relato repetido, que yo lo pongo en la novela, que ella decía, como Ceci era hermosa, no la tocaron, un relato medio fantasioso, que yo lo trabajo, porque en realidad se me viene, además me daba una imagen mi madre que era, Ceci tenía las manos muy finas y podía sacar las manos de las esposas para fumar. Y a mí eso se me viene como imagen, o sea, es algo que es parte de mí, eso que no sé si es, qué es, ¿no? Digamos, más allá de... Ni siquiera lo quiero tratar solamente como falso. Son palabras que también es parte de mi entramado, lo que me llegó, lo que me dijeron, cómo me lo contaron. Y esa imagen a mí se me viene todo el tiempo. Cuando pienso en Ceci se me vienen sus manos blancas saliendo de las esposas. Es como muy fuerte, fue muy fundante también en un sentido. Y en ese sentido es verdadera o es parte de mí, digamos. Bueno, mientras Mariano piensa qué va a contar pero le di bastante tiempo. Una breve pausa, así tomamos agua y vamos a ver un fragmento de El exilio de Gardel, la película de Pino Solanas de 1985, y después de ver eso le damos la palabra a Mariano. Mi amor, tango, tango, a compartir bailando tango, de a dos suenas curtiendo tango, y mi país soñando tango con vos. Un país que me ayude a vivir y ante todo te respete. Aunque lleves un chupete. Un país donde pueda elegir. Que valga tu opinión, Y que valga tu opinión, aunque seas un ratón. aunque seas un ratón. Un país donde pueda ser yo. Sentirse cucaracha Y bajarte la bombacha. ¿Qué país será ese país? donde puedas trabajar, tener que mendigar. Tango, tango, tango de papel. Baila tango, baila con tu piel. Me acordaba además en tu novela hay muchos recuerdos generacionales. Mencionás las canciones de los Supay, más allá de las cosas vinculadas a la violencia de la dictadura, y esto también es parte, ¿no?, de memoria colectiva generacional. Sí, van a ver que lo que pensé no eran cosas todo ese tiempo, pero no, porque yo recuerdo que cuando empecé a escribir esto, una de las motivaciones era demostrarle a mi hermana que todo eso que yo me acordaba era cierto, y la mejor manera de que fuese cierto era escribirlo, porque no iba a tener manera de refutarlo. Mi hermana siempre me dice incluso ahora, imposible que te acuerdes eso. Y yo esas cosas me acuerdo mejor como nos pasa siempre, me acuerdo mucho más de mi infancia, e incluso tengo ramalazos, por ahí cuento ahí en una parte de la novela, que después de una marcha por los presos del Plan Austral, en el año, si no me equivoco, 86, 87, que cantaban "Vamos compañeros, hay que poner un poco más de huevos, los presos del Austral hoy ya salieron, ahora falta el jefe montonero".
Yo estaba impresionadísimo, dábamos vueltas alrededor de la cárcel de Villa Devoto y entre otras imágenes me había impactado la de los presos sacando los brazos por los barrotes. Y cuando terminó la marcha yo le dije a mi vieja, cuando sea grande voy a ser montonero. Y quedó como una, claro, quedó como una anécdota, una frase, tenía 7 años, 8 años. Y a la vez era, junto con esa especie de desafío que me había impuesto mi hermana, también el hecho de que podemos tomarnos ciertos recuerdos, sobre todo de esa militancia tan férrea. De hecho, esa era la militancia de inicios de los 80, atravesada con humor y con ironía, ¿no? Yo, quizás contaminado por la idea de la infancia misma, yo tengo la idea de que tuve una infancia muy feliz, una infancia muy desordenada, muy estallada, por la precariedad a la que nos sometían nuestros padres, que es una precariedad de la que ahora con mi hermana, sobre todo, nos podemos reír, pero que en ese momento era la pregunta ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tolerar esto si a una cuadra viven los abuelos y ahí se vive de otra manera y con otra conciencia y tal vez sin tanta culpa burguesa? Era tremendo lo de la culpa burguesa, no poder comer determinadas cuestiones, no poder tomar una Coca-Cola, no poder ver televisión, que hoy en cierto modo es hasta milagroso que nos riamos de eso con mi hermana, porque deberíamos haber huido de nuestros padres, pero son personas a su modo maravillosas. Y de hecho estoy convencido de que mucho de lo que sueñan y por lo que pelearon es por lo que yo también es lo que yo también siento. Entonces me burlo nada más por el hecho de que tal vez le faltó a toda esa generación una buena dosis de humor, una buena dosis de ironía. Claro que estoy hablando desde una distancia elemental y con todo a mi favor, que me permite verlo de esa manera. Junto con eso, en el medio está también el hecho de que mientras escribía la novela, leía otras novelas de autores y autoras de nuestra generación que también me convocaban a la escritura. En ese momento, con la apertura de los juicios de lesa humanidad, en Resistencia empiezan los juicios por la masacre de Margarita Belén y los juicios por la causa Caballero, que eran los juicios por tortura. Fueron los dos juicios emblemáticos de lesa humanidad en Resistencia, y yo de algún modo me sentía como empujado a narrarlo, pero no tanto como un cronista como es el personaje de esta novela, sino desde la literatura, que es donde además me siento más cómodo y, entre comillas, más autorizado. Entonces eran como las dos cuestiones. En el medio, esa anécdota que cuenta ahí en la novela de un modo tal vez un poco más amarga, un sobreviviente de la dictadura, Carlos el Ratón Aranda, un militante legendario de Resistencia del Chaco, un personaje luminoso, que pasó ¿cuántos años preso el ratón? 8, una década. Toda la dictadura. O sea que tiene toda la locura propia de quien pasó una década preso. Conozco además a muchos expresos y la locura es ostensible. El manejo del tiempo es ostensible, es desesperante a veces. Porque son efectivamente, intuyo, no podés concebir el tiempo en la misma manera que lo concibe alguien que no estuvo una década encerrado. De hecho, el marido actual de mi mamá, que es un personaje maravilloso, también tiene una manera de concebir el tiempo, una manera de narrar, que puede ser o exasperante a un punto o cautivante en otro punto. Tenés los dos extremos. Y eso es muy gracioso a veces, porque o quedás o cautivado por esa narrativa o preso de esa narrativa, no podés escapar.
Jorge Migueles, por ejemplo, otro expreso que estuvo, que yo soy comunicador social y fue mi jefe trabajando en una obra social, y al momento de gestionar políticas para la obra social, Sufrías. pero era increíble porque de hecho era la modulación de un plan sistemático superior a todo. Estábamos por invadir Norteamérica, mucho más que proponer algo en una escuela, porque era una obra social docente. Teníamos que trabajar con docentes, no, era como un operativo. Era el armado de un operativo. Bueno, pero les contaba de Carlos Aranda, el ratón, vino efectivamente con la idea de escribir un libro, de escribir su memoria de expreso, y había, junto con la gravedad elemental del caso y de la experiencia que había vivido, había por sobre todo una gran dosis de ternura y de humor, pero no, que eso también me sorprendió, no de humor negro, sino un humor candoroso, un humor profundamente blanco, que se chocaba de lleno con las experiencias que el tipo estaba narrando. Era como algo angelical, un tono angelical narrando una atrocidad. Entonces eso también me convocaba, para decirlo también con cierta solemnidad, me convocaba a escribir sobre el asunto y a recuperar, en cierto modo, mi propia infancia y la parte graciosa de la militancia, o lo que podía filtrar como gracioso después de tantos años, ¿no? Bueno, Tanto correr tiene este narrador, repongamos un poco esto, que tiene como dos tiempos, ¿no? Una primera parte en la que es un niño y una segunda parte donde es un aspirante a escritor y que por ahí toma mucho y corre, algo de lo que leíste ahí, algo en el fragmento se notaba, y bueno, pero que después es cronista en los juicios por la masacre de Margarita Belén. Y en ese sentido, me quedaba pensando también escuchándolos, quería preguntar, y esto de los artilugios literarios, algo que decías en esa línea, Mariano, ¿cómo, y sobre todo por lo que leíste además, cómo narrar o escribir cuestiones vinculadas a la violencia y a la tortura y a esas cosas que por ahí pueden resultar ominosas? En Tanto correr hay un efecto que es esto del el narrador te saca una sonrisa, porque es esta cosa de ser como medio irónico y no cínico, no diría cínico, pero como gracioso. Y de golpe, ¡pum!, viene una escena como la que leíste que te agarra como medio como distraído o distraída y te cae. Pero para contar lo de la masacre, haces algo súper interesante literariamente, que es que lo contás a través de un cuento que escribe una participante del taller literario, porque además el personaje da un taller literario con expresos y también con otros que no, pero que donde está todo el tiempo el relato de los presos circulando. Y entonces la masacre está contada desde el cuento de una participante y haces algo que es tomar una primera del plural. No sé si te acordás. Sí. Ese nosotros, habla nosotros y va pasando, no sé cómo lo pensaste eso, pero para decir lo indecible es una herramienta súper, me parece, efectiva. Sí, en esa segunda parte de la novela en particular, donde están las escenas tal vez más truculentas, es donde tal vez se me jugaba una especie de tensión, porque yo quería evitar precisamente eso, pero a la vez llegado el momento, o llegado a esa instancia narrativa, preferí narrarlo, y por eso tal vez la escena surge narrada o escrita por otra persona que no fuese el narrador de la novela, que es quien está permanentemente tratando de imponer una distancia o considerar el asunto desde otro lugar. En buena medida quizás porque
chocaba con mi idea de sortear expresiones, la expresión grave, solemne y la idea de la oscuridad no sobre la dictadura, sino sobre los años 70 y sobre la generación del 70 y sobre los lugares comunes de la expresión, los años más oscuros de nuestra... quería salir de ese prejuicio, ¿no? De ese mote. Y entonces por eso, digamos, al final, cuando no podía eludirlo, se lo cedía, en este caso, esa narración se la cedo a un personaje paralelo de la novela, porque mi intención era mantener en lo posible la ironía, en lo posible el humor y en lo posible el candor, ¿no? Pero déjame sí. que cuente algo que fue la primera vez que en el Chaco literariamente, en el país literariamente, se narró la masacre de Margarita Belén. Había mucho escrito a nivel de crónica, de ensayo, pero nadie se había animado a la narración literaria. Doble mérito de Mariano, porque al mismo tiempo, te acordarás, tu madre, Silvia, fue, por profe de historia y por memoria, una de las primeras que la estrategia de los compañeros y de los abogados hizo que testificara primero. Por lo tanto, el primer texto literario que habla de la masacre de Margarita de Belén con ese artilugio es el de Mariano. Anteriormente era lo indecible para la literatura. Si se quería, por eso está fantástico lo que dice Mariano, si se quería abordar la masacre, se la abordaba desde otros géneros, registros, recursos periodísticos. Por lo tanto, sos en serio el primer escritor que escribe, que se mete y desde esos artilugios, desde esa distancia. Paralelamente su madre está testificando en esos... Ya había testificado, claro. Silvia, 2010 sí, creo. 2010. Sí, sí. Exactamente. Bueno, y esa tensión me interesaba. Al final terminó imponiéndose la idea de tironear esa tensión entre lo que narraba y no narraba, lo que quería evitar. Por eso también el personaje está permanentemente rehuyendo de presenciar, escuchar el testimonio de su madre. ¿No? Uh-huh. Y en relación a nombre de familia, Cecilia, un poco lo dijimos antes, pero hay como una decisión de ir por la elipsis, ¿no? Como esto de que Cecilia no cuenta, Cecilia la tía, digo en este caso, uh-huh. Y todo lo que está vinculado como más concretamente al secuestro o a la violencia, hay como... queda ahí sin... Claro, porque tiene que ver también con esto que la narradora no sabe, ¿no? Como que no sabe y que no puede reponer. Y también algo del libro que, tanto como en relación con el secuestro, con toda la parte más vinculada con la dictadura, pero con muchas otras escenas más cotidianas, porque también trabaja mucho el vínculo y la cuestión, la manera de vincularse de esa familia en forma muy cotidiana y simple, digamos. Me quedo mucho ahí también. Y también para mí quería trabajar a veces no tanto, justamente como decía antes, no quería contar la historia de la familia, no tanto con los hechos o con sino más con los énfasis, con la manera en la que esa familia contaba, la manera en la que la madre le transmitía algo en relación con la historia familiar, más el relato, más el énfasis, más el discurso, que buscar algo, que es otra forma de distancia quizás, ¿no? Vos decías esta forma de distancia que vos, y de capas que armaste, ¿no? Como, bueno, esto yo creo que también tiene que ver con formas de distancia, para trabajar también literariamente de alguna manera, ¿no? Como no me interesaban los hechos, ¿no? Pero sí cómo esa familia se vinculaba, cómo hablaba, qué decía. Incluso cuando hablabas del humor recién,
A mí también me pasa algo en relación con muchos de los... Yo viví y crecí mucho con muchos militantes en México que estaban exiliados, particularmente en México, que habían sido secuestrados, que después los liberaban y se iban, o otros que habían sido militantes que se habían ido exiliados. La manera en la que contaban, muchos de ellos, no digo todos, pero yo tuve mucho ese registro, la manera en la que contaban escenas de tortura o que los sacaban a señalar, esas cosas que pasaban, lo contaban con muchísimo humor. O sea, y era muy vital en un punto, o sea, había una vitalidad que eran los que más los que hablaban, habían logrado, había otros que estaban más silenciados quizás, y esos tenían una relación más seria, ¿no? Pero mi familia también tenía algo de eso, ¿no? Del humor. Y por momentos, sobre todo que yo trato de contar algo de eso, mi familia cuando vuelve mi abuela de México, fue después del allanamiento, ella estaba esperando que la secuestraran. Y entonces mis tías que estaban acá intentaron buscar con una conexión con un policía que tenían, ir a buscarla a Ezeiza, porque también pensaban mis tías que estaban acá que la iban a secuestrar a mi abuela. Toda la familia pensaba que a mi abuela la secuestraban. Entonces hicieron todo un operativo que no dijeron, no contaron, porque no se podía hablar. Además los teléfonos estaban intervenidos, no se podía hablar. Hicieron un operativo para que este policía la agarrara a mi abuela en Ezeiza, medio como un intento de llegar antes. O sea, pensando, bueno, si los milicos quieren venir a secuestrarla, bueno, lleguemos antes nosotras, la sacamos. ¿Viste? Era todo que era medio también todo absurdo, digamos. Entonces, eso un poco también, trabajar con esas situaciones que terminan siendo absurdas, que me parecía que pone también una distancia y una manera de vincularse, de narrar eso, pero también de vincularse de ellos mismos con eso. Porque después mi familia contaba esa anécdota y se morían de risa. Cuando mi abuela la contaba pensando, porque vino la policía, le dijo, ¿usted es Sofía Victoria? Y ella dijo, sí, listo, me están secuestrando, dijo ella. Y después resulta que no, que eran mis tías que lo habían organizado y la estaban esperando. Y después lo contaban una y otra vez muriéndose de risa. Y muchas anécdotas. Esa es una que yo cuento. No cuento tantas. Yo no cuento tantas en el libro. Porque tampoco quería recargar. Quizás ahí también, ¿no? No quería recargar. Yo quería trabajar también con esto, lo vital, lo cotidiano, del vínculo, que era durante la dictadura, durante el exilio, todo eso era en esos tiempos, digamos. Y las labores, ¿no? Hay algo presente ahí de las labores, la casa, esa casa de la abuela que se va reformando para hacerle lugar para poder esconder gente, para que la gente pueda aguantar a irse. Hay algo ahí de esto de las labores de Hannah Arendt, ¿no? De la vida cotidiana, de la reproducción de la vida. Sí, algo así, algo relacionado con la vida cotidiana y con una vida cotidiana que estaba en permanente asedio y ayuda. Esta casa que refugian gente, que es la casa de mi tía Ceci en La Plata, ¿no? Está todo el tiempo, es una casa donde se escondió tanta gente, y mis primas cuentan todo el tiempo, no, eso fue cuando estuvo tal que se estaba yendo, y como mi abuela era escribana, y Ceci también, le hacían todos los papeles falsos, todos papeles fraguado, digamos, todo, para que sacaran a los hijos o para que pudieran salir cuando faltaba uno de los padres, con los hijos que quedaban o con propiedades. Entonces la escribanía también resolvía los papeles, todo de manera medio, no muy legal, digamos, pero era como eso, ¿no? Entonces, esto yo lo cuento para mí lateralmente, o sea, quedándome de golpe en la casa, en cómo modificaban la casa, entrándole por ahí, entrándole por esto, ¿no? Como que a mí de chica me sorprendía que había un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto. Entonces entrando por ahí y no tanto por la historia épica, que eso era lo que tampoco quería hacer, claro, ¿no? Era cómo salir de eso, ¿no? Que eso era también algo muy difícil para mí en la escritura de este libro. Un peligro, que no sé si no caí por momentos igual, pero bueno, era todo el tiempo trabajar con eso, ¿no? Entonces, ¿por dónde entrar? Por algo más chiquito, por una pequeña, por un detalle, ¿no? O por la casa. Y de ahí salir a que aparezcan otras cosas. Quería traer la conversación un poco más para acá y, bueno, Mariano, que también es comunicador como yo, le decimos condiciones de reconocimiento de los textos o de los discursos. El libro Tanto Correr es de 2013.
Nombre de Familia es de 2025, a fines de 2025. Quería saber, bueno, en su momento cuando salió, Mariano, cómo habrá sido las lecturas y ahora, cómo ven que se leen estos libros ahora. Bueno, vos tenés la experiencia porque se está leyendo ahora, porque es nuevo, y Mariano ya tiene sus años. Sí, a mí me pasó lo mismo que decía Mariano igual. Peor, porque encima es del año pasado, era como, bueno, voy a escribir algo. Entonces, bueno, las maneras de salir de eso, ¿no? Y de complejizar eso, que no sea un libro sobre la dictadura, sobre el exilio. Para mí es un libro sobre tíos, o sea, y quería salir de la familia troncal, madre, padre, hermanos, quería abrir hacia los lados. Para mí los tíos es una relación de parentesco que abre, ¿no? Entonces, quería explorar qué puede ese vínculo, el vínculo de los tíos, que es muy distinto con lo que pueden los padres, ¿no? O con lo que uno, toda la escena con los padres es otra, con los tíos es muy distinta. Entonces yo por acá agarraba por los tíos y más lo vital y el amor y lo que queda. Pero sí, en relación con la dictadura, para mí fue un gran tema porque era, bueno, ya se escribió. Por otro lado pensaba, nadie quiere leer ya más un libro sobre esto, pensaba eso. Entonces dije, bueno, eso incluso me daba como cierta alivio, porque dije, bueno, mejor que nadie quiera. Entonces yo ya puedo escribirlo sin problema, como medio anacrónico. Después creo que no, creo que, bueno, con los 50 años, ¿no? Que esto fue del año pasado, pero hay una revitalización para mí muy grande en libros literarios y en libros históricos, políticos. Creo, ahora hay una cantidad de libros, sobre todo históricos y políticos, ¿no? Que se han publicado, pero literarios siempre. Para mí sigue siendo un espacio en el que buscar, explorar, como vos decías, es algo sobre lo que seguimos, porque las marcas están en el presente, sigue siendo muy presente, ¿no? Sí, yo en un momento, de hecho, y creo que al momento de escribir el libro también, tenía la idea de que ya basta de escribir de esto, ¿no? Y sin embargo, pero era porque también la situación de aquel momento, de hace una década, poco más de una década, 15 años atrás, la situación no hacía pensar, era muy difícil imaginar que ibas a tener que decir son 30.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento, y ahí te das cuenta lo equivocado que uno estaba, yo decía, listo, escribo esto y dejemos de escribir de esto. Sí, ya está. Y te das cuenta después luego del error en el que caíste y con lo complicado que ya tiene que ver con una hasta cuestión humanista, tener que estar refrendando una cifra, tener que estar refrendando lo que fue lo que fue el terrorismo de Estado, a volver a hablar del terrorismo de Estado. En cierto modo, a su vez, no sé si vengo arrastrando también lo que fue el último mes en su carga emotiva, tal vez. Si algo se le puede agradecer a lo que está sucediendo ahora, que en realidad no se le puede agradecer nada, es esta especie de vuelta no a la discusión, ni siquiera al debate, pero sí al tema, o al temita, como dice Mariana Eva Pérez, la princesa montonera, volver al temita. Y volviendo también, el otro día leíamos también en mi taller a Mariana Eva Pérez, y yo tomaba una entrevista que le hacen a ella. Ella escribió el diario de la princesa montonera en pleno kirchnerismo, y le hacían una entrevista con motivo de la reedición en gobierno de Macri, y decía, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo lo escribo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Con qué tono? ¿De dónde me paro para escribir esto? Y me parece que en realidad es lo más interesante del asunto, que tengas que volver a escribirlo, a reescribirlo o a repensarlo. Ya en la parte final recordamos que David Viñas, hace mucho tiempo, 65, habla de manchas temáticas. Y dice, hay temas que no son temas, son traumas que atraviesan generaciones, porque hay una sociedad rota que siempre tiene que narrar sobre sus grietas.
y sobre sus propias villanías. La mancha temática en España, que duda cabe, es la Guerra Civil Española. Sigue una y otra vez renarrándose. En la Argentina es la dictadura y es Malvinas, y en algún momento fue el desierto, ¿no? Y no hay memoria, sino memorias, y distintos puntos de vista para narrar eso roto. Y aprendimos desde otras generaciones que había que abandonar todo candor para entrar al infierno, pero no el humor, porque, para cerrar poéticamente, T.S. Eliot tiene 2 versos fantásticos que no por casualidad están en el epígrafe de Respiración Artificial. Tuvimos la experiencia, pero no su sentido, y el acceso al sentido restaura la experiencia. Lo extraordinario de lo que cuentan ustedes dos es que no solamente hay que hablar de lo muerto, sino de lo vivo que se intentó matar. La vitalidad, los proyectos por los cuales fueron posibles carcajadas atrás y carcajadas evocativas. Aquello que si nos matan no habrá nada que recordar. Aquello, subrayo, que si nos matan no habrá nada que recordar. Me parece que el coraje para revisitar y contar eso vital que vive en tu memoria, de tus tías, de tus tíos, y para seguir renarrando a tu manera lo indecible con humor, es aquello por lo cual siguen vivas esas historias. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Aquí Alejandro Schwarman desde la provincia de Córdoba, más precisamente en el noroeste de la provincia de Córdoba, muy cerquita del límite con Santiago del Estero. Lo que se ve a mis espaldas es el Cerro Colorado, el cerro que le da nombre a esta ciudad pequeña de muy pocos habitantes, donde Atahualpa Yupanqui, el gran Don Ata, encontró finalmente su terruño, su lugar en el mundo. Me convoca Walter Alegre con cuestiones relacionadas con la memoria. Justamente este lugar guarda la memoria en más de 35.000 pinturas rupestres, la memoria de los pueblos originarios que habitaron esta zona, lugar digno de visitar, más todo lo referente a la vida y a la obra del gran Atahualpa Yupanqui. Bueno, quiero saludar especialmente a Natalia Bazán y a Hernán Reinaudo, también originario de esta provincia, por esta nueva versión de Pompeya no olvida, un tango que dimos a conocer allá por el año 98 con Javier González, el autor de la música, y Patricia Barone, que fue quien lo estrenó. Un tango que creo, y lo digo modestamente, abrió caminos para que otros autores, otros compositores, músicos, también dentro del tango pudieran decir lo suyo, dar testimonio de los años que vivimos en tiempos de dictadura, los desaparecidos, la lucha de las madres, las abuelas. Un gran saludo, gente, y a no olvidar nunca. Natalia Bazán y Hernán Reinaudo haciendo Pompeya no olvida. Buenas noches. Abril se quedó suspendido en la siesta, las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachí. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril.
y vuelvo al portón de los años 70 vestida de asombro con sueños de jean. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba, carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella sigue soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta. Me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cresta y escapa la sombra de aquel chiquitín. Yo era esa sombra cruzando la tarde y a veces me da por pensar que en abril pasó por Pompeya un fantasma cobarde llevándose vivas, carita de anís. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba, carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Deben creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que cambiar, debía aceptar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busque ser libre, pero jamás dejaré de olvidar y solo podré conseguir la fe que quieran compartir. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás robé o ambicioné
exigieron de mí. Mi lugar suyo es, por ustedes luché. Yo solo quiero sentirlos muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás podré convencerlos de mi verdad. Si aún pueden mirar mis ojos como lloran de amor. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Gracias.